Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy empieza a plantear un tema, pero en realidad se transforma en otro. El tema que se plantea es el tema del ayuno, y es que los discípulos de Jesús no ayunaban. Bueno, no ayunaban. Hablamos aquí, había dos tipos de ayuno: el ayuno obligatorio, un poco al estilo de lo que diríamos hoy, pues miércoles de ceniza o viernes santo, aunque eran más. Y después el ayuno devocional, que es el que hacían los fariseos y los discípulos de Juan, que eran 2 días a la semana. Pues bien, estos 2 días a la semana, que no eran obligatorios, sino de devoción, los discípulos de Jesús no lo hacían. Y entonces vienen un poco como a decirle: oye, ¿por qué los tuyos no lo hacen? Diciendo, en el fondo, la idea de fondo es: qué desastre tienes de discípulos que son tan poco devotos. Y entonces Jesús hace una respuesta doble, porque entrará este tema, pero entonces enseguida entra otro tema que ahora veremos. Dice: es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Y aquí es la primera vez en el Evangelio que se habla con estos términos: el esposo, Jesús el esposo, la Iglesia será la esposa. Todo esto lo desarrollará muy bien San Pablo. Y los amigos del esposo, ¿qué quiere decir esto? Los amigos del esposo son aquellos que eran los invitados y acompañaban al novio en la fiesta de bodas. Mientras están en la fiesta de bodas, allí son los amigos del esposo. No se puede ayunar. Cuando ya se acabe la boda, ya veremos, pero mientras está en las bodas, no. Y es que los discípulos están con el esposo, y el esposo es Cristo. Y las bodas de Cristo son su vida, su vida mortal, para entenderlos aquí. Es lo que es estos 3 años de predicación que está con los apóstoles. Después, ya cuando Jesús se vaya, aunque quede sacramentalmente, pero se va físicamente, en ese momento ya podrán ayunar. Hasta aquí el ayuno. Pero después vienen estas 2 mini parábolas. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, se pierde el vino y los odres. Ha vino nuevo, odres nuevos. Vino nuevo, paño nuevo y viejo. Aquí, en el fondo, está hablando de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que es no una reforma del judaísmo, como algunos piensan, sino que es un cambio radical. Es un Nuevo Testamento, es, como dicen lugares de la Escritura, una doctrina nueva, es un cambio radical. Es el Hijo de Dios que viene a dar plenitud, no reforma, sino cambio radical, no cambiando lo que era bueno antes por otras cosas, sino buscando el bien que Dios quiere y dando esta nueva doctrina que se abre a todo el mundo. ¿Y qué quieren ellos, los fariseos? Querían solo una reforma.
No es cuestión de reformas. Es un cambio radical. Aquello era viejo, ahora es lo nuevo. No mezclemos lo nuevo con lo viejo, sino que ahora es una conversión a Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo y que habla por obligación del Padre, o sea, por mandato del Padre. Y lo que es de Cristo es nuevo, lo que es antiguo queda atrás. Es el sentido del Nuevo Testamento. Muchas veces hay mucha gente que para desprestigiar a los cristianos, pues hace citas que son absurdas. Y entonces dicen, vosotros cristianos, ya lo dice la Escritura, ojo por ojo, diente por diente. Así que está permitida la venganza. Esto lo dice mucha gente. Y salen muchas películas. Y entonces resulta que coges el Evangelio y es Jesús que dice, habéis oído diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos. Como diciendo, cambiando radicalmente los términos. Y se nos achaca a los cristianos el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento es solo preparación al Nuevo, pero en el Nuevo hay un cambio radical, es donde se muestra realmente el amor de Dios para todos los hombres. Otra cosa es que los hombres respondan a ese amor de Dios.